¿Qué tal? Hoy les voy a hablar acerca de la enfermedad diarreica aguda. Nuestro grupo está compuesto de Doménica Medina, José Pozo, Carolina Rivas, Paola Bisueta y mi persona. La enfermedad diarreica aguda es uno de los trastornos gastrointestinales más frecuentes. Es un aumento del volumen, fluidez y número de defecaciones o deposiciones. Es un síntoma que expresa alteración de la función intestinal, ya que implica problemas ya sea con la motilidad, absorción, secreción o digestión del aparato gastrointestinal. Utilizar en la deshidratación leve. Este suero de rehidratación, su uso va a estar mediado por la entrada de sodio en conjunto con glucosa mediante un cotransporte en el intestino delgado. En su composición, ¿cómo va a estar compuesto? Va a estar compuesto por sodio 90 miliequivalentes sobre litro, cloro 80 miliequivalentes sobre litro, potasio 20 miliequivalentes sobre litro, bicarbonato 30 miliequivalentes sobre litro, glucosa 20 gramos sobre litro. Para realizarlo de forma casera, se lo realizará mediante una limonada alcalina. Esta limonada va a estar compuesta por 1 litro de agua, el zumo de 2 limones, media cucharadita de sal, 2 cucharaditas de azúcar y bicarbonato. Este tratamiento se va a basar en 2 etapas. La primera etapa, que va a ser la de compensación, se va a realizar mediante un sobre de estos diluidos en 6 horas por 24 horas, cada 6 horas por 24 horas, mientras que ya la de mantenimiento va a depender de las pérdidas que tenga cada persona. Las contraindicaciones. Las contraindicaciones van a ser principalmente un ilio paralítico por la deshidratación grave inestable que se da, vómitos intensos, insuficiencia renal, pérdida mayor a 10 miligramos por kilogramo hora. Y los riesgos. Principalmente vamos a encontrar 2 riesgos: uno que va a ser la hipernatremia, porque estas soluciones contienen una cantidad considerable de sodio, y la sobrehidratación, que vamos a tener junto con calambres, convulsiones e incluso hipertensión. Su indicación depende de la duración, causa e intensidad de la diarrea. Su objetivo es eliminar la causa o la reducción paliativa de la sintomatología. Los fármacos se clasifican según su mecanismo de acción. 1. Inhibidores del tránsito intestinal. 2. Inhibidores de la secreción intestinal. 3. Absorbentes y astringentes, promotores de la absorción y antibacterianos. Tienen la capacidad de formar una capa protectora de la mucosa intestinal. Algunas de estas sustancias son absorbentes, es decir, capaces de fijar agua y toxinas. Este es un antidiarreico, ya que inactiva toxinas y microorganismos en el tracto digestivo mediante absorción. A dosis de 30 y 50 gramos vía oral se lo usa como absorbente en intoxicaciones, y en dosis de 5 a 10 gramos en 100 mililitros de agua se usa como antidiarreico. Las contraindicaciones para el uso de carbón activado son las siguientes: que sea hipersensible al mismo compuesto, y una advertencia que tenemos que decir es que las heces se van a tornar de color más oscuras o incluso negras. El mecanismo de acción de estas es fijar las enterotoxinas bacterianas, inhibiendo así su efecto secretor. Otro de su mecanismo de acción es que estimula la absorción de electrolitos en la pared intestinal, y a esto se le denomina acción antisecretora. También tiene una acción antiinflamatoria, que es dada gracias a los salicilatos, y una acción bactericida, que es dada por el bismuto. Esta se la puede utilizar en la diarrea del viajero como profilaxis o en la diarrea no específica. En la diarrea del viajero se la va a utilizar como profilaxis de la siguiente manera: vía oral, tiene que ser de 525 a 600 miligramos, y esta se la va a administrar un día antes de la partida y 2 días después del regreso. Y en la diarrea no específica
se la va a administrar 525 a 600 miligramos, solo se la tiene que administrar hasta 3 días. Su uso rutinario se contraindica, ya que esta impide la limpieza del intestino de agentes patógenos que se pueden encontrar en él. También se desaconseja su uso cuando la diarrea se ve acompañada de sangre o hay una sospecha de diarrea por algún agente microbiano o invasor, y también se debe evitar en niños. Su acción se debe a la activación de los receptores mu y delta situados en las terminaciones nerviosas de los plexos mentéricos. Va a producir una inhibición de la liberación de neurotransmisores implicados en la motilidad intestinal. Hay un retraso en el vaciamiento gástrico y en el tránsito intestinal por una disminución del peristaltismo. Este retraso va a aumentar el tiempo de contacto del contenido intestinal con la mucosa. Va a permitir mayor absorción de agua y electrolitos. La loperamida y el difluoxetinato son opiáceos narcóticos y antagonistas puros de los receptores de la corteza cerebral. Van a actuar en el reflejo peristáltico intestinal. En forma más potente va a ser la loperamida, dando lugar a la constipación. Propician acumulación de secreción intestinal, secuestro de agua en la luz intestinal. Van a presentar toxicidad, por esto se prohíbe su venta en algunos países. Va a ser un derivado de la piperidina. Es un opiáceo antagonista de los receptores mu de los plexos mientéricos, producidos de inhibidores de la liberación de prostaglandinas y acetilcolina. El resultado es una disminución del peristaltismo propulsivo, junto a un efecto antisecretor y un aumento del tono del esfínter anal. La dosis inicial va a ser 4 miligramos, luego vamos a tener 2 miligramos tras cada deposición, hasta un máximo de 16 miligramos al día. Se va a suspender en 48 horas si no se observa mejorías de este medicamento. Contraindicado en menores de 2 años, ya que produce efectos adversos neurológicos, obstrucción intestinal y la exacerbación de la enfermedad inflamatoria intestinal. Sus efectos adversos van a ser calambres abdominales, estreñimiento y náuseas. Se suspendió su uso ya que tiene efectos adversos sobre el sistema nervioso central. Se usa más como antitusinógeno y analgésico. Su administración es 30 miligramos por vía oral hasta 4 veces al día. Menos eficaz que la loperidina, aunque también va a ser derivado de la piperidina. En bajas dosis va a ser un antidiarreico eficaz, pero va a tener carencia en la actividad sobre el sistema nervioso central. Sus altas dosis va a atravesar la barrera hematoencefálica y puede producir sedación y cierto grado de depresión respiratoria. Sus dosis son 5 miligramos cada 8 horas. Es un inhibidor de la encefalinasa intestinal. Su acción va a ser aumentar la encefalina, que es un opioide endógeno, el cual va a tener una acción antisecretora y disminuir la secreción intestinal de agua y electrolitos hacia la luz intestinal. Disminuye el riesgo de deshidratación y va a disminuir el número y cantidad de deposiciones. La dosis son 100 miligramos cada 8 horas y sus efectos adversos van a ser náuseas, vómitos, estreñimiento y manifestaciones cutáneas. Fármacos anticolinérgicos. Estos inhiben los receptores colinérgicos muscarínicos. Van a disminuir lo que corresponde al peristaltismo. No es eficaz en diarreas provocadas por toxinas. Estos tienen una alta eficacia en el control del dolor cólico que acompaña a la diarrea. Son capaces de disminuir las funciones secretoras de la motilidad gastrointestinal. Se usan en combinación con otros opioides. Tienen efectos secundarios que corresponden principalmente a lo que es la sed, la sequedad bucal, taquicardia y visión borrosa. El prototipo más utilizado corresponde a la atropina, que se da en una dosis de 0.4 a 0.6 miligramos, en intervalos de 6 a 3 dosis. Aumenta la absorción e inhibe la secreción de líquidos y electrolitos. Además, disminuye lo que corresponde al peristaltismo. Su principal indicación es la diarrea secundaria a una neuropatía diabética. La más usada es la clonidina, en una dosis de 0.1 miligramos cada 12 horas. Los efectos secundarios se encuentran lo que es la fatiga, la depresión y la hipotensión. Otros fármacos que podemos utilizar son las resinas intercambiadoras de iones, o también llamados secuestradores de sales biliares. Dentro de este grupo encontramos a la colestiramina. Estas son sustancias que se fijan a los ácidos de las sales biliares, evitando su acción irritante en el colon. Estas también se pueden unir a toxinas bacteriales.
Se utiliza en una dosis entre 8 a 12 gramos y se aplica cada 8 a 12 horas. Tienen como un efecto secundario que debemos tomar en cuenta el estreñimiento, el meteorismo o la distensión abdominal. También debemos no administrar en pacientes con hipertrigliceridemia. Otro grupo de fármacos que podemos utilizar son los octreótidos, que es un análogo de la somatostatina, pero mucho más potente. Su mecanismo de acción consiste en disminuir las secreciones gastrointestinales. Inhibe la liberación de GH y TSH en la hipófisis y de péptidos gastroenteropancreáticos. Se usa principalmente en el tratamiento de tumores secretores, como por ejemplo el gastrinoma, insulinoma, en la neuropatía diabética y colitis asociada a radioterapia o quimioterapia. La dosis es de 50 miligramos cada 12 horas y sus efectos secundarios son náuseas, flatulencias y estatorrea. El tratamiento con antimicrobianos. Habitualmente no es necesario el tratamiento con antimicrobianos, debido a que la diarrea es un proceso autolimitado, que puede durar entre 3 a 5 días. Su indicación depende del patógeno responsable. Está indicado en caso de parasitosis, cólera o shigelosis. O cuando hay síndromes de gravedad. Se recomienda administrar un antibiótico según el coprocultivo y el antibiograma. Para el tratamiento empírico de la diarrea se utiliza la ciprofloxacina en una dosis de 500 miligramos cada 12 horas durante 5 días. La ciprofloxacina es un antibiótico de la clase de las fluoroquinolonas. Tiene actividad bactericida contra microorganismos susceptibles. Sus efectos antibacterianos se deben a la inhibición de la topoisomerasa 4 y la DNA-girasa bacteriana. En cuanto a su farmacocinética, tenemos que después de una dosis oral, la ciprofloxacina se absorbe rápidamente en el tracto digestivo, experimentando un mínimo metabolismo del primer paso. Se distribuye ampliamente por todo el organismo, siendo mínima su unión a las proteínas plasmáticas. La penetración en el líquido cefalorraquídeo es mínima cuando las meninges no están inflamadas. La ciprofloxacina no debe ser utilizada en pacientes con hipersensibilidad a las inolonas. La información recogida en este video está en base a los lineamientos propuestos por la Organización Mundial de la Salud. Gracias por su atención.